Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al estudio de otra lección en la serie Evangelismo y Testificación. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, antes que nada, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. El propósito de nuestra lección es reconocer que aunque tengamos dones y talentos diferentes y aunque exista una diversidad de ministerios, asegurémonos que el propósito sea cumplir la comisión de predicar el Evangelio y traer almas a los pies de Jesús. Correcto. Demos gracias a Dios por el privilegio de estudiar su palabra. Oremos. Gracias nuevamente, oh Dios. Al iniciar el estudio de esta lección necesitamos que estés con nosotros. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Cuando William Carey se ofreció ir a la India para llevar el mensaje a los incrédulos de aquel lugar, su amigo el pastor Andrew Fuller acordó quedar en Inglaterra para apoyar sus esfuerzos con oración y con donaciones suyas y de otros. La vida de ambos ejemplifica lo que es ser un misionero cristiano y un cristiano misionero. Fuller comparó esta experiencia con una mina en el centro de la tierra a la que descendió Carey con la condición de que Fuller sostuviera la cuerda. Y Fuller nunca lo abandonó. Cada discípulo de Cristo tiene un ministerio que cumplir. Pastor, ¿cómo ilustra este incidente del misionero Carey lo que Dios espera de sus hijos? Bueno, veámoslo en la primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí encontramos 4 características especiales con las que Dios nos identifica. La primera, nos llama linaje escogido, y esto no es otra cosa más que pertenecer a una familia, a una descendencia, y en este caso nosotros pertenecemos a Dios, la descendencia de Dios, somos hijos de Dios. En segundo lugar, nos llama real sacerdocio. Ahora, los sacerdotes tenían un ministerio, de manera que si nosotros somos llamados al sacerdocio, pues también todos tenemos un ministerio, y esto significa que somos sacerdotes al servicio de Dios, servidores de Dios en la tierra. Una tercera característica es que somos nación santa, así nos llama. No cualquier nación, no se trata de cualquier pueblo, sino una especialmente dedicada y consagrada a Dios. Y esto desde luego significa que hemos sido apartados del mundo para su obra y de esa manera honrar y glorificar su nombre. Esto es lo que significa ser santo, estar entonces separado y consagrado específicamente para el servicio de Dios. La cuarta característica es que somos pueblo adquirido por Dios. Y es decir, que pertenecemos exclusivamente a Él, por el precio que pagó por nosotros, el precio de la sangre de su Hijo. Ahora, Dios entonces nos escogió, ¿para qué? Aquí nos lo dice, anunciar las virtudes de aquel. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, la versión Reina Valera contemporánea lo traduce así, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios nos alcanzó con su misericordia y nos libra del castigo eterno, así que nos da la vida eterna y nosotros en gratitud lo que hacemos es anunciar, proclamar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, así que debemos compartir la noticia de no solo de que Jesús está vivo y nos salva, sino que además nos quiere dar vida eterna y de que también nos libera del pecado y da sanidad a los enfermos. Ahora, estas son las virtudes entonces las que somos llamados para proclamar al mundo por la gracia de Cristo. Y esta es la razón de este llamado, compartir entonces las buenas nuevas de Jesús, compartirlas con otras personas, obrar, o más bien compartir lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Esa es la misión. Correcto. La primera sección se llama Cada miembro un ministerio. Una viejecita ya viuda quería servir a Jesús, pero ya no podía participar en las actividades de su iglesia. Oró a Dios para que la iluminara y se le ocurrió que podía ser un consuelo para otros por medio de su piano. Colocó un anuncio en el periódico. Pianista toca himnos por teléfono para los enfermos
o desanimados. El servicio es gratis. Incluyó su número telefónico y las llamadas comenzaron a llegar. ¿Qué himno le gustaría escuchar?, preguntaba. En pocos meses llevó alegría a cientos de personas. Muchos le contaban sus problemas y ella los animaba por teléfono. Muchos cristianos lamentaban no tener suficiente talentos para Dios. ¿Por qué hay muchos confundidos en cuanto a su ministerio, pastor? Bueno, es porque no se ha entendido bien qué significa realmente el ministerio. Muchos piensan que el asunto del ministerio implica el rol de liderazgo, es decir, tengo que mandar. Y piensan de esa manera que si no está mandando, si no está siendo jefe, entonces no está en un ministerio. Por ejemplo, cuando se habla sobre mujeres en el ministerio, pues la gente piensa que entonces las mujeres tienen que mandar, porque si es ministerio de mujeres, pues entonces tiene que cumplirse así su papel. Sin embargo, el ministerio es mucho más que mandar, es más que dirigir. Cualquier actividad hecha como un servicio al Señor cuenta como un ministerio. Hay muchos ministerios que no tienen que ser organizados por la iglesia, simplemente son de iniciativa personal, cumpliendo la tarea, cumpliendo como el evangelismo personal, por ejemplo, el ministerio de la oración, ministerios ayuda para los pobres. Entonces todo ello implica un ministerio y no necesariamente tiene que haber una organización formal. Entonces esto quiere decir que ningún cristiano queda fuera de las oportunidades para el ministerio. Ahora, en muchas iglesias los dirigentes se quejan de que de que los miembros no hacen nada. Y hay muchas iglesias donde también los miembros dicen, aquí no hay nada que hacer, no hay oportunidades. Ahora, esto es preocupante porque algunos se convierten en chapulines, brincan de iglesia en iglesia, van amargados porque no los utilizan. Otros se quedan en su iglesia, esperando quizá positivamente, diciendo, bueno, Moisés y José tuvieron que esperar muchos años para que Dios obrara por ellos, pues yo también voy a esperar. Y ahí se quedan calentando bancas, esperando la oportunidad. Sin embargo, ¿cómo funciona el concepto cada miembro un ministerio? Bueno, Pablo lo responde en 1 Corintios 12, 14 al 26, nos da la respuesta en el verso 14, por ejemplo, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El verso 17 agrega, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 21 y 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y el verso 27 agrega, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir que aún en el contexto de la iglesia local, el ministerio es más que dirigir, es lo que está diciendo el apóstol. Por ejemplo, limpiar baños, recoger basura. A veces pensamos que eso no es trabajo para nosotros, si queremos estar en un ministerio, pero ese es un servicio, estimados, un servicio, y la verdad es que esto requiere un servicio un sacrificio y humildad. Y es que, estimados, nunca seremos tan semejantes a Cristo cuando brindemos un servicio de esa naturaleza cuya característica sea precisamente la humildad. Así que reconociendo desde luego que somos un cuerpo formado por distintos miembros, cada uno tiene funciones diferentes, aunque algunos parezcan, no hay miembros insignificantes ni ministerios insignificantes. El propósito es servir para la honra y gloria de Dios. Correcto. Esta sección lleva por título La necesidad de obreros. Muchos se enlistan como obreros en la causa de Dios, pero se quedan en el camino. Necesitamos valor para permanecer en nuestro deber. El corredor Jerry Jorlund estaba decidido a calificar para los Juegos Olímpicos de Verano en Montreal en la carrera de 10,000 metros. En junio de 1976 se llevó a cabo la carrera eliminatoria y a la mitad de la carrera se le salió el zapato izquierdo. Solo los 3 primeros lugares calificarían, pero Gary no se dio por vencido. Con un pie descalzo y el otro con zapato, corrió haciendo un esfuerzo extraordinario y llegó en tercer lugar. El punto es que cada uno de nosotros tiene un rol en la obra de evangelismo, pero tenemos que tomar la determinación de hacerlo. Pastor, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, veamos en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muchas veces se ha considerado
al evangelismo y la testificación como una tarea que el pastor tiene que hacer. Y ese es un error bastante garrafal, es una actitud equivocada. Los pastores tienen ciertas áreas especializadas de trabajo, pero en las Escrituras se enseña que el papel del trabajo o el papel del pastor básicamente es equipar a la iglesia para cumplir entonces, en este caso, el ministerio personal. Ahora, los miembros tienen dos invitaciones, es decir, una doble invitación de parte de Dios. Número uno, ser reconciliados con Cristo, y número dos, llevar este mensaje de reconciliación a otras personas. Es decir, primero lo recibo yo, que tenga efecto en mi vida, y luego lo comparto para con otros. Ahora, cuando hablamos de sembrar y cosechar el evangelio, en este sentido nos referimos a la figura de la agricultura literal, donde se tiene que preparar el terreno, se tiene que sembrar, se tiene que regar y entonces poder cosechar. Y esto es lo que debe ocurrir en materia de evangelismo. Pero ahora, en San Juan 4, 37 y 38 nos enseña que rara vez le toca a una misma persona sembrar, cultivar y regar. Generalmente es en equipo. Vea lo que dice. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que cuando hablamos de evangelismo, por lo general nos referimos a la última etapa de es decir, a la cosecha, como es el caso del apóstol Pedro, que en el día de Pentecostés, en su sermón, él ve la conversión de 3,000 personas. Estas personas ya conocían la doctrina, la única diferencia es que tenían que reconocer a Cristo como su Salvador, y cuando lo reconocían como su Salvador, entonces tomaban su decisión. En el caso del apóstol Pablo era diferente, él predicaba a los gentiles, y muchas de estas personas simplemente no estaban familiarizados con las doctrinas, o todos, más bien todos ellos. Así que Pablo tenía que sembrar, tenía que regar, y finalmente también la oportunidad de cosechar. Ahora, hoy los evangelistas asisten a campañas de cosecha confiando que la iglesia ha hecho la tarea, como en el caso de Pedro. Claro. Sin embargo, estimados, desafortunadamente hay casos en donde la iglesia no hizo su trabajo y entonces hay poco fruto, o el fruto que se cosecha no se multiplica. Y en este caso, estimados, debemos recordar que la tarea de la iglesia es hacer nuestra parte en combinación con los evangelistas. Por eso dijo el apóstol Pablo en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así que ellos habían cumplido y Pablo en este caso solo tenía que cosechar. Correcto. A esta sección se le llama individuos pero unidos. Un hombre con su carro cayó en un canal en un área desolada, pero para su fortuna un ranchero se acercó con su fuerte caballo llamado Bari. Amarró a Bari al carro y vociferó: «Jala, Nelly, jala». El caballo no se movió. Luego el hombre gritó: «Jala, chato, jala». El caballo no se movió. Una vez más dio órdenes el ranchero: «Jala, chico, jala». Y nada. Por fin el ranchero dijo tranquilamente: «Jala, Bari, jala». Y el caballo sacó con toda facilidad el carro del hoyo. El chofer, muy agradecido pero muy curioso, le preguntó: «Si tu caballo se llama Bari, ¿por qué lo llamases por todos los otros nombres?». El ranchero contestó: «Es que Bari está ciego, y si pensaba que era él el único jalando, no lo hubiera hecho». Según el caballo, trabajaba en equipo. ¿Cómo debe trabajar un miembro de iglesia? ¿En equipo o individualmente? ¿O acaso la salvación no es individual? Sí, es muy cierto, la salvación es individual. Sin embargo, el Señor estableció su iglesia para nuestro beneficio y desde luego promovió la unidad. De hecho, en su oración en San Juan 17:21 declaró: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros». Y el apóstol Pablo en Colosenses 3:14 dice que el pegamento, el cemento que nos une es el amor. Y dice: «Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». Ahora, el propósito de la unidad es que glorifiquemos a Dios, como nos dice en Romanos 15, 5 y 6. «Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo».
juntos. Noten ustedes, hay unidad en esa declaración. Y esto quiere decir que aunque no estemos de acuerdo en los mismos conceptos, ni trabajemos juntos en lo mismo, sin embargo, debe haber una unidad. No tenemos que ser todos iguales para poder estar unidos. La unidad es lo que nos complementa realmente a pesar de ser distintos como miembros de un solo cuerpo. Ahora, que nos amemos y que nos cuidemos unos a otros, eso es parte de lo que implica. En Efesios 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es bastante clara la posición. Sí. Aunque obramos de forma distinta, hay una unidad entre ellos. Ahora, si un cuerpo perdiera su codo o su rodilla, o el brazo o una pierna, pues simplemente no podría desarrollarse ni el brazo ni la pierna completamente, o el cuerpo simplemente no podría estar saludable. Y la iglesia es un cuerpo de creyentes distintos. Debemos marchar en unidad para esta misión evangelística. Ahora, por otro lado, en 1 de Juan 4:8 se nos dice con mucha claridad, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora allí en 1 de Juan 4:20 se nos dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así que la manera de mostrar amor a Dios es amar a nuestro prójimo. Y la única forma entonces de ejercer el amor es la unidad, es conviviendo unos con otros. La separación sería todo lo contrario. Así que la única forma también de mostrar el servicio a Dios es sirviendo a nuestros semejantes. Ahora me llama la atención la experiencia de Jimmy Durante, que un día se le pidió que tuviera un show a unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba muy ocupado y le dijo a quien lo invitó que solo iría unos minutos quizá para presentar un monólogo. Y sí, él aceptó. Entonces él fue, presentó el monólogo, pero no se despidió. Volvió a presentar otro monólogo y tampoco se despedía. Y pasaba otro y la gente aplaudía y aplaudía. Pasaron 15, 20, 30 minutos, finalmente terminó y se despidió. Alguien intrigado le preguntó, oye, pero ¿por qué no terminabas? Si yo sabía que tenías que irte. Oye, hubieses visto lo que había en primera fila, le dice. Había 2 veteranos allí, 2 personas. A uno le faltaba el brazo derecho y al otro el brazo izquierdo. No podían aplaudir, pero se juntaron y aplaudían. Y al ver eso, ¿crees tú que me iba yo a detener? Imagínese usted. Interesante, ¿no? Esta sección se titula Trabajando Unidos. Trabajando unidos con Dios. La unidad perfecta la podemos ver entre los miembros de la divinidad. Dios el Hijo pide a Dios el Padre que sus discípulos sean uno como ellos son uno. ¿Cómo es que son uno? Son uno en esencia, comparten la misma naturaleza. Nosotros somos individuos, pero compartimos la misma identidad en Cristo. Cuando miramos a otra persona, debemos buscar a Cristo en esa persona y no buscar las diferencias entre nosotros. Pastor, ¿cuál es el resultado de la influencia divina en la obra de la iglesia de compartir el evangelio? Bueno, en Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que el resultado es el crecimiento. Es importante trabajar unidos como iglesia y saber que Dios nos está dirigiendo, pero el resultado concreto siempre será el crecimiento. Ahora en Filipenses 2:12 y 13 dice que Dios obra en nosotros y nosotros también obramos. Él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchas veces que trabajamos unidos lo hacemos para cumplir un mismo propósito, el propósito divino, desde luego. Ahora, cuenta Mark Pearson lo siguiente: recuerdo cuando María y yo respondimos a nuestra visión de tener un centro de salud, comenzamos a pedir donaciones para llevarlo a cabo. Algunos individuos dijeron, dejen que Dios lo haga. Por supuesto, si Dios no lo hacía, no habría crecimiento. Pero lo que ellos querían decir es, no hagan nada, Dios lo hará todo. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Dios quiere que hagamos nuestra parte. Y ustedes deben recordar, cuando Jesús resucitó a Lázaro,
Él pidió que las otras personas le quitaran el sudario. Cristo pudo haberlo hecho, pero la humanidad debe cooperar, debe haber un sentido de cooperación en esta misión de la predicación. Jesús no hace por nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer por nosotros, así como también nosotros no podemos hacer lo que solo le corresponde a Él. Ahora, ¿qué es lo que debe motivar a los creyentes para trabajar unidos con Dios? Bueno, en 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora en Tito 2:11 agrega: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que el amor de Dios por sus criaturas, estimados, es lo que nos debe impulsar a trabajar unidos con Él. Al ver todo lo que hizo, al ver ese plan que tiene maravilloso para nosotros, pues lo menos que podemos hacer es actuar trabajando en su causa. Ahora, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él prometió hacerlos pescadores de hombres, y a nosotros también nos hace la misma invitación. Y cuando Él volvió al cielo, fue el Espíritu Santo quien dio poder a la iglesia para testificar y evangelizar, y esa es precisamente la garantía de que debemos orar para recibir ese poder del Espíritu Santo y entonces cumplir la comisión que el Señor nos ha encargado. Así que cuando nos despojemos del yo, entonces, y le demos oportunidad al Espíritu Santo de obrar, seremos verdaderos testigos en las manos de Dios, o instrumentos poderosos en sus manos. Correcto. Dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Algunas iglesias presentan historias de las misiones a su congregación cada semana, y los miembros se gozan de lo que hacen los misioneros alrededor del mundo. Algunas congregaciones informan lo que ellos mismos han hecho para diseminar el mensaje del Evangelio, pero muchos piensan que esto es ir en contra de lo que Jesús dijo en Mateo 6:3: asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pastor, ¿por qué los apóstoles traían o enviaban informes a la iglesia de lo que hacían? ¿Cómo ayuda a la iglesia el informar sobre estas actividades? Bueno, informar a la iglesia sobre las actividades de testificación y evangelismo, pues crea un clima de ánimo y desde luego de bendición. Los que informan a la iglesia, pues ellos reciben ánimo de parte de la congregación, de parte de la comunidad religiosa, y los que reciben el informe, pues ellos reciben bendición al escuchar lo que Dios está haciendo por medio de su pueblo. Ahora, en Hechos 14:27 nos dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé estaban aquí, habían sido enviados al mundo a contar las buenas nuevas de Jesús, y desde luego cuando ellos están regresando se aseguran de decir a la iglesia lo que el Espíritu Santo está haciendo con estas personas en aquella región que ellos visitaron. Así que estas fueron las primeras historias misioneras que nosotros podemos tener, y me llama la atención lo que Leslie Newbegin nos recuerda, que uno de los más grandes argumentos en favor del Evangelio es simplemente la iglesia, estimados, simplemente la iglesia. Él dice: ¿cómo es posible que el Evangelio sea creíble cuando la gente cree que el máximo poder en los asuntos humanos está representado por un hombre colgado de una cruz? La única respuesta, la única hermenéutica del Evangelio es una congregación compuesta de hombres y mujeres que lo creen y lo viven. Así que la iglesia es ese instrumento tangible de las maravillas de Dios, el poder de Dios. Ahora, la razón de los informes misioneros entonces era que mostraba el interés de la iglesia en llevar el Evangelio a otros. ¿Y cuán importante era esto? Pues, estimados, era vital. Miren, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, está compuesto por las cosas que ellos estaban realizando. Si fuera malo compartir lo que ellos estaban haciendo, simplemente no tuviéramos el libro de los Hechos. Correcto. Así que es importante informar, porque de esa manera, estimados, podemos motivar a las personas de ver que Dios es real y sigue obrando. Así que por medio de los informes, la iglesia y los que testifican pueden verse claramente como colaboradores de Dios.
Ahora, algunas personas no quieren desde luego dar informes porque piensan que este es un acto de enorgullecerse del éxito humano, pero sin embargo, estimados, podemos darnos cuenta que nuestros informes fieles glorifican a Dios y fortalecen la fe de su iglesia. Claro, si nosotros lo compartimos con otro propósito, pues entonces Claro. ahí sí estaría completamente mal. Así que los cristianos primitivos glorificaron a Dios cuando escucharon los informes del apóstol Pablo. Mire ahí en Hechos 21, 19 y 20, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Así que, hermano, si tuvieras que hacer un informe de las actividades, ¿qué tendrías que hacer? Si no hay nada que decir, entonces quiere decir que no estamos cumpliendo la tarea. Entonces es importante compartir este informe para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora mire lo que Obreros Evangélicos, página 352 nos dice. La obra de Dios en esta tierra no podrá acabarse hasta que los hombres y mujeres que componen la membresía de la iglesia se unan para trabajar y unan sus esfuerzos al de los ministros y oficiales de la iglesia. Correcto. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal, el de compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Seguramente que si estamos agradecidos y felices por esto, no será difícil hacerlo. Pastor, haga un resumen de esta lección, por favor. Claro que sí. El primer punto de resumen es que cada miembro, escuchen, tiene un ministerio. Eso significa que así como todos los miembros del cuerpo son importantes, entonces cada ministerio es importante, por muy pequeño que parezca. Incluso a veces los ministerios más pequeños son los que mayor impacto tienen en el crecimiento de la obra. Número 2, el propósito de cada ministerio es ser un embajador de Cristo. O sea, llevar el Evangelio de Cristo a los que no lo conocen. Si su ministerio está tomando otro rumbo, asegúrese de que no pierda de vista la misión. Número 3, aunque no todos somos iguales, todos debemos estar unidos en un mismo propósito, el de traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, lo que motiva a los creyentes a trabajar unidos con Dios es el amor de Dios por sus criaturas. Así que recordemos esto que Dios expresó en la cruz, su infinito amor. Número 5, informar a la iglesia sobre las actividades de testificación y evangelismo crea un clima de ánimo y bendición tanto para la iglesia como para los que informan. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima lección. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.